Zacarías 12:10. ¿Qué dice? ¿Ah? 12:10. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. ¿Qué dice? Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién es ese? Bueno, sabemos que David era el ungido de Dios. O sea, era el hombre que Dios escogió después de Saúl cuando Saúl fue desechado. Era siervo de Dios, servidor de Dios, Y profeta de en Dios. esos tiempos ya David en esos tiempos ya él edificaba Sí, altar ante la presencia de Dios. sí, Entonces en aquel tiempo ya David ya murió, ya en la casa, dice que en la casa de David, en el lugar donde adoran el nombre de Jehová, ajá. él derramaría espíritu de gracia. Pero ahí no está hablando de David. Claro, aquí dice, y derramaré sobre la casa de David, Sí, sobre pero la que la casa, descendencia de él. sobre la Los que descendencia, lo seguían a él. o sobre la iglesia, o sobre los que estén delante del trono de Pero Dios. dice, mirarán a mí a quien traspasaron, a quien traspasaron. Mirarán a mí a quien traspasaron y llamarán y llorarán como se llora ¿A quién? a Cristo. Jesucristo. Entonces Jesucristo es Jehová. Es que la gente, los profetas de antes tenían la visión del futuro. ¿Sabes lo que pasa? Sí, sí, Ya sabía Dios hablaba por... que Jesucristo, Mi pastora, Dios que hablaba... Jesucristo Sí. vino a esta tierra hace 2000 y punta de años. Sí. Estamos en el- Pero dice, pero bueno, es que me llama la atención que dice, y mirarán a mí. ¿Quién está hablando ahí? y me mirarán a mí, Dice, dice Jehová. dice Jehová. Dios, Dice Dios. Jehová, ¿A quién? quien traspasaron, ¿A o quién? sea, Cristo que envió. Entonces Jesucristo es Jehová. No, Jesucristo es el Hijo, El Hijo. el Hijo. Pero vean, si A quiere... quien Usted está traspasaron. confundido por las personas. No, es que ahí dice Padre, clarito. Hijo y Espíritu No, es que ahí Santo. dice clarito, mirarán a mí, no dice mirarán a A quien Jesucristo. traspasaron. Miraron a mí. quien traspasaron. ¿Entiendes? Sí. Dice, y llorarán como se lloran por hijo unigénito. Claro, se sobreentiende que antes de que Cristo viniera a la tierra, Ajá. esto habla en Zacarías que habían personas que ponían en poco lo que hacía Dios, lo que hacía Jehová. Entonces en ese momento digo que llegaría, yo derramaría sobre ellos. Sí, Yo sí. Es derramaría que lo que espíritu de pasa... gracia y de oración, o sea, que se van a llegar a humillar Sí. ante la presencia de Dios. Porque, o sea, van a llorar como si estuvieran, bueno, pasando por un momento difícil en su vida. Ya. Pero van a llegar ante la presencia de Dios. A veces tenemos procesos, pero esos procesos nos hacen acercarnos más a Dios. Cuando usted tiene una aflicción, usted se acerca más a Dios. Sí, pero la pregunta del siglo es que Dios hablaba por boca de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, Jesucristo. a quien constituyó herederos por quien así mismo Claro, por gracia fuimos salvos. hizo el universo. Entonces, nótele cuidado. En el Antiguo Testamento hablaba por boca de los profetas. En este tiempo no ha hablado por su Hijo, o sea, por el Hijo, a quien constituyó heredero. Entonces, ahora analicemos cómo fue formado ese Hijo. Dice que él fue el fe. ¿Ah? Para Cuando Dios no hay nada imposible. Claro. Sí. Todo es posible para Dios. Sí, para ellos no era imposible, pero es que la persona es que, pónganle cuidado, es que confunden a la palabra cuando se le llama hijo. Es que la parte como Dios es espíritu, entonces no puede derramar sangre. Entonces se hizo carne, se manifestó en carne para poder derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces por eso dice que en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, ¿Quién derramó la sangre? Jesucristo, ¿cierto? Claro. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo. Al Antiguo Testamento no ha hablado por boca de los profetas. En este tiempo no ha hablado por el Hijo. ¿Cuál es ese Hijo? Aquel que nació de María.
¿cierto? ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo, cubrió a María. Entiende bien. ¿Cubrió a María? Así es. Sí, eso no, yo entiendo así. Yo entiendo, cubrió a María. Entonces, por eso le dijo, José, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que he engendrado de ella del Espíritu Santo es. Y Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Dios es espíritu, ¿cierto? Está escuchando lo que estamos hablando Sí. aquí, él está aquí. Sí, eso, Dios es espíritu. Entonces, como Él no, digamos, para poderlo salvar a usted y al salvarme a mí, entonces se manifestó en carne, ¿sí? Por eso lo llamarán hijo del Altísimo, lo llamarán. ¿Por qué? Porque ya Dios está, por eso dice que Dios habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en Jesucristo. Colosenses 2:9. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y si Dios habita corporalmente en Cristo, entonces ¿dónde está la Trinidad? La Trinidad es el Consolador, Es que no lo vemos, Todos pero todos lo podemos trabajan. sentir porque es necesario. Sí, Dice pero aquí vea lo que le en Juan, expliqué. yo le voy a hablar por la palabra. Sí, sí, Mire, sí. vea. Aquí dice en el libro de Juan, capítulo, aquí está, por aquí, habla sobre la obra del Espíritu Santo. Dice, por aquí, aún tengo muchas cosas, eso lo decía el Señor Jesucristo cuando Sí. estaba en la tierra. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero Ujú. ahora no lo podéis sobrellevar. Sí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Ujú. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, Correcto. y os hará saber las cosas que os habrán de venir. Ajá. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los haré saber. Todo Sí. el que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Sí. Porque dice, yo me iré, pero yo les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, Ajá. que os guiará a Otra toda persona. verdad. La verdad O sea, la completa. tercera persona de la Trinidad Divina, Sí. que aunque usted no lo siente, Sí. pero usted cuando ya está empezando a entrar Entonces, a la presencia pero de Dios, Jesucristo. usted puede sentir el quebranto del Espíritu Santo. Si usted siente ese deseo de llorar, Ajá. no es porque vino por un sentimiento de usted o Ujú. de un recuerdo de usted, sino el Espíritu Santo es el que vino a Entonces, quebrantar su Jesucristo es vida. la segunda persona. Sí, es el Padre. Estamos hablando del No, Padre pero y Jesucristo es la sí, segunda la persona. segunda. Bueno, entonces Jesucristo dijo él, yo soy el primero y yo soy el último. Es que él recibió todo poder. Porque No, él no, no, mismo no, es dice, que cuando "Viene Yo, estamos, mira, usted". claro, yo soy el alfa y la omega, el sí, principio y el fin, el primero yo y y el el Padre último. uno somos. O sea, O sea, ¿verdad? ellos son Pero el unos. Espíritu Por Santo. eso dice el Señor Jesucristo, hay un texto donde Uno dice, que el que me ve a mí, ve al no me Padre. está viendo a mí, Exacto. sino al que me envió, al Padre. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino el que me envió. Porque él, ¿Sí? porque él recibió todo poder. No, Recibió es todo que el poder del por eso, Padre, se lo dio al Hijo, ¿verdad? Claro. por eso, pero es que Y cuando venga a juzgar a la humanidad, a levantar a su pueblo, ¿quién va a venir? Jesús, Jesucristo va a venir. correcto. Y el Él Espíritu tiene todo Santo el poder va a desde que entregar él a la subió los iglesia. cielos y está sentado Porque a el la Espíritu derecha. Santo que nos guía a toda verdad, Por eso, pero ese estamos es el que hablando, nos dice que el guiará. otro consolador, es que el otro El cons- consolador, mire, vea, por mi humilde opinión, no, No, tranquilo. este, es que cuando le- dice que Cada quien enviaré respetamos otro su consolador, no se está hablando de otro espíritu o otra persona, se está hablando de otra forma de consolar, porque Él estaba presente, porque Jesucristo es el Espíritu Santo. Consolador y el Espíritu Santo. Jesucristo es el Espíritu Sí, Santo. él Entonces, enviaré. y por eso dijo Él, me voy, pero no dejaré huérfano. ¿Quién es el que deja huérfano? Padre. Correcto, entonces Jesucristo es el Padre. ¿Sí? Es que No él dejaré huérfano. es- Entonces mandaré otro consolador. ¿Cuál otro consolador? Porque Él estaba presente, lo estaba consolando. Sí, le estaba explicando, le Pero estaba ¿qué dice enseñando. en Juan Cuando 3:16? dice que mandé otro consolador, quiere decir otra forma de consolar. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo Ujú. que envió a su Hijo unigénito Sí. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Y siguiente. entonces, ¿qué envió? El siguiente. Porque Dios no envió a su por Hijo eso. Que es que a condenar al mundo, sino para que el mundo Correcto. sea salvo por él. Entonces, Él. ¿qué quiere decir? Que Dios, por su amor, por su misericordia, envió a su único Hijo, Bueno, a y Jesucristo, para salvación, ahora explíqueme para usted, preservarnos. ahora explíqueme ese hijo.
¿Existió antes o cómo fue El formado? Hijo fue Jesús. Por eso, pero ¿cómo fue bueno, formado? existía desde siempre, ¿verdad? En el poder de Dios, en la mente de Dios estaba el Hijo. Pero un texto que lo Pero dice, confirme. Por eso cambió, Sí, pero un por eso cambió viene el Antiguo y el Nuevo Sí, señor. Testamento. En el Antiguo Testamento no había perdón. no había El perdón. que lo hacía No la había pagaba, remisión de no pecado. había remisión de pecado. Sí. Jesucristo vino, Había- desde que vino, en Pero- el Nuevo Testamento vino Vino el un tiempo. perdón, vino Sí, el sí, perdón, pero vino la misericordia. ¿Cómo gracia, fue vino a vino la ser formado? la- ¿Cómo fue misericordia. formado ese hijo? Es que lo que yo quiero me explique, porque Como cuando usted lo estamos, estaba Ya lo declarando dijo, hace, ya lo usted dijo lo usted. declaró hace rato. ¿cómo? Por medio de que el Espíritu Santo, o sea, Dios se Se apareció un habrá- ángel, se le habrá- apareció a María. Entonces Entonces, Jesucristo es el Espíritu Santo. Y Ahora- si estamos hablando del Espíritu Santo, el Pero- Espíritu Santo es el Padre. Ay, Dios ¿Sí? mío, no. Si estamos hablando no, del hermano, Espíritu Santo, perdóneme, pero perdóneme, Dios es porque- Espíritu. Porque la palabra de Dios No. no se puede No, contradecir. aquí estamos aprendiendo. La ¿eh? palabra no, confundido, No mi estamos amor, aprendiendo, no podemos estamos aprendiendo. contradecir lo que Está está diciendo la confundido. palabra Sí. porque estamos declarando Usted como tiene está que- escrito. Sí, Usted pero vea, tiene póngale que- cuidado. tiene Dios que- es Espíritu, ¿cierto? Dios es Espíritu, Mm. ¿sí? Y donde está el Bueno. Espíritu